Deseo empezar recordando que estamos aquí hablando del acuerdo de paz porque hubo dos países que abrieron sus puertas, su solidaridad para avanzar en lo que hoy Colombia tiene como un profundo desafío para la paz en Colombia. La situación de Cuba, deseo expresarlo como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Es imposible para el pueblo colombiano estar en el Congreso de la República presentando un balance del acuerdo sin expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano y hacer un llamado a todos los ciudadanos, a toda la gente, para que rodeemos a Cuba en un momento crítico y podamos entender que la paz empieza por la soberanía de los pueblos. Segundo, Venezuela. Es muy confusa la situación de Venezuela, solo advertir que la política de los Estados Unidos sobre el continente no puede plantearse ser los dueños del mar y los dueños de las democracias en América Latina y el Caribe. La paz en Colombia pasa por el respeto a la soberanía de los pueblos. Ahora poder expresar también el deber de memoria. Yo quiero rendirle un homenaje a la curul de paz del representante de las curules, Diógenes Quintero Amaya. Su rol estaba en el puesto donde está nuestro compañero Granda de la CECIBI, estaba en el último diálogo que se produjo para que pudiéramos tener un control político eficiente frente al cumplimiento del acuerdo de paz. A él entonces le rindo un homenaje de memoria a los hombres y las mujeres que en este Congreso han llevado el acuerdo de paz como un reto profundo para su cumplimiento. Decirles que hoy la Corte Constitucional, representante Alirio, usted planteó al principio cuáles son esos retos en este debate frente a los compromisos que tenemos para un futuro gobierno. Lo primero, recuperar la institucionalidad del acuerdo de paz. No puede existir una información de cada ministerio entregando resultados que son muy importantes, pero necesitamos que se recupere el rol político, el rol económico, el rol técnico de la consejería, llámese consejería o un nuevo Ministerio de la Paz o un Instituto de la Paz en Colombia que recoja y sea capaz de ver la integralidad del acuerdo de paz. Esto es una deuda pendiente y fue nuestro gobierno el que acabó con la consejería de la implementación del acuerdo de paz. No se puede hacer una audiencia pública pasando por alto la responsabilidad del Departamento Administrativo de Presidencia para animar, fortalecer y recuperar lo que costó tantas vidas, más de 462 vidas, porque tenemos registros que van en Fiscalía unos y otros que tenemos en nuestras tablas de control. Pero en el mapa, que pido que lo coloquemos, porque restituir tierra, hablar de la compra de tierra, que ya escuchamos las cifras, no las voy a repetir, pasa por entender que el acuerdo de paz, segunda recomendación, señor representante Alirio, tenemos que recuperar la arquitectura del acuerdo de paz en términos de la comisión de seguimiento, impulso y verificación del acuerdo de paz para que pueda tener mayor nivel de control en términos de lo que representa
el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Ministerio de Defensa, la Policía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, todos los ministerios tenemos una tarea para entender que las alertas tempranas, este cuadro, que está mostrando por dónde pasan las disidencias, por dónde está el Clan del Golfo, y sin embargo siguen matando a los firmantes de paz. Porque no hemos logrado entender que la política de paz, seguridad y derechos humanos pasa por comprender que los consejos de seguridad que el señor presidente adelanta con el señor ministro de la Defensa necesita un reporte de la unidad de implementación del acuerdo de paz o consejería, ojalá, mucho mejor, que le pueda presentar al señor presidente por dónde pasan las disidencias, por dónde está el Clan del Golfo, por dónde sigue el robo de los recursos naturales no renovables, por dónde la geopolítica está afectando la vida de la gente. No se puede avanzar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque sigue el minado sobre territorios donde el rastro de las víctimas están demandando que podamos avanzar. Por eso la arquitectura del sistema integral de seguridad, hablar en este recinto del número de hectáreas entregadas es maravilloso, pero mi deber desde la unidad es decirles que tenemos que parar lo que significa que las víctimas del conflicto hoy en Colombia no tienen una institucionalidad fortalecida que permita la reparación a las víctimas y que podamos entender un deber de memoria con las víctimas del conflicto. El tercer punto que quiero plantear en la estrategia desde la unidad es que hemos hecho con todo el equipo en territorios y a nivel nacional un estudio con geógrafos, historiadores, historiadoras, para recuperar la relación de los 6 puntos del acuerdo de paz vistos en una visión integral en Colombia y la respuesta a las víctimas en el exilio. Casi nunca hablamos del exilio. Y la colectiva de mujeres migradas, refugiadas, exiliadas, nos están diciendo si es posible que este Congreso tramite una ley para que se reconozca el delito del exilio, porque la vida de hombres y mujeres forzados al exilio no se puede considerar desplazamiento forzado, no se puede considerar un crimen lento. Por eso la colectiva está planteando a nivel internacional que los 6 puntos del acuerdo de paz, y termino recordándolos: reforma rural integral, participación política. El pacto político, no logramos que los partidos en este Congreso avalaran el pacto político para que la vida de los firmantes de paz y de las víctimas no sea estigmatizada. No hemos logrado que en este Congreso se respete la vida de quienes han honrado el acuerdo de paz, porque se les sigue viendo como guerrilleros. Y cuarto, decir que las disidencias no pueden llevar el mismo nombre de quienes honraron el acuerdo de paz, porque hay una confusión en la ciudadanía. Si estamos hablando de disidencias, entonces, ¿por qué estamos hablando aquí de implementar el acuerdo de paz que se firmó el Estado colombiano a través de su gobierno con las antiguas FARC? La unidad que yo represento trabaja con un equipo en pedagogía de paz, en veedurías ciudadanas, para que no se roben la plata, y le pido a la Contraloría un informe público sobre los recursos de Local Paz
que hemos entregado permanente información y no hemos logrado tener balance de los recursos que se han perdido en estos años, no hablo sino del gobierno Petro, para que alcaldes y gobernadores le respondan al país por la implementación del acuerdo de paz. Mi equipo trabaja con los ministerios para tener conceptos técnicos que permitan entender que entregar tierra, producción, oficializarla, como está pasando con la SAE y el Fondo de Tierras de la Unidad para las Víctimas, esas tierras tienen que estar al servicio y los bienes al servicio de las comunidades. Mi función, cuando se le quitaron las otras de implementar, se ha dedicado estos años con el gobierno del presidente Petro a trabajar con el Ministerio de Justicia en las cárceles. Hay firmantes de paz aún en las cárceles. Estamos trabajando para que las mujeres y las víctimas puedan avanzar en la reconstrucción de sus territorios y decirle a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Le quiero agradecer en nombre de la unidad de implementación del acuerdo de paz todo el trabajo humanitario que se ha hecho para que un grupo de firmantes de paz, militares y víctimas del conflicto estén haciendo el proceso más transformador del mundo, buscando desaparecidos quienes antes se confrontaban en el combate.